Dos diminutos cachorros de pastor alemán, enterrados bajo el aliento de la tormenta, se apretaban el uno contra el otro dentro de una manta rota. Sus llantos eran demasiado suaves para que el mundo los oyera. En algún lugar de esa misma carretera helada, un Navy SEAL llamado Logan Hayes conducía solo. Sus faros cortando el silencio blanco, su corazón pesado con fantasmas de una guerra que nunca terminó. No buscaba la redención. No buscaba a nadie, pero el destino tenía una misión diferente esperándolo en la nieve. Lo que encontró esa noche no solo cambió sus vidas, cambió su alma para siempre. Porque a veces, las voces más pequeñas dicen las verdades más fuertes. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás mirando? Deja tu país en los comentarios de abajo. La última luz del invierno se extendía tenuemente por las montañas del norte de Wyoming. El mundo parecía congelado a medio aliento. Pinos cargados de escarcha, vallas medio enterradas en la nieve, y un cielo del color del acero desgastado extendiéndose interminablemente arriba. El viento empujaba a través del valle como un fantasma inquieto, susurrando a través de la hierba helada. Por el estrecho camino que cortaba entre los campos blancos, una camioneta avanzaba lentamente, sus faros apenas cortando el velo de nieve. Detrás del volante estaba sentado Logan Hayes, un hombre que parecía pertenecer tanto al presente como al pasado. Logan tenía 38 años. Era alto y de hombros anchos. Su figura aún conservaba la disciplina de un Navy SEAL, aunque su uniforme ahora le quedaba holgado. Su cabello castaño oscuro era corto, con vetas de canas tempranas, y una barba recortada enmarcaba un rostro marcado por años de insomnio. Las líneas alrededor de sus ojos eran profundas, grabadas no por la edad, sino por el recuerdo. Había sido dado de baja con honores hace 2 inviernos después de una misión en el Medio Oriente que había salido mal, una misión donde un amigo no había regresado. Desde entonces, Logan había vagado, moviéndose de pueblo en pueblo como un hombre que buscaba un lugar donde el ruido del mundo no pudiera seguirlo. Wyoming, con sus montañas silenciosas y su nieve interminable, parecía el lugar adecuado para desaparecer. Conducía con una mano en el volante, la otra apoyada en el cuero desgastado del asiento del pasajero, donde descansaba una vieja bolsa de lona. Dentro, la brújula de su padre y una bandera doblada. Su padre había sido un leñador que murió cuando Logan tenía 17 años, dejando atrás una vieja cabaña en lo profundo del bosque cerca de Elk Ridge. Logan no había visto ese lugar en décadas, pero esta noche, con la tormenta persiguiéndolo, se sentía como el único destino que aún tenía sentido. El camino se curvó bruscamente, la nieve girando en círculos salvajes. Logan disminuyó la velocidad, sus faros barriendo el borde de la carretera. Y fue entonces cuando lo oyó. Débil al principio, apenas una nota por encima del aullido del viento. Un sonido que no pertenecía a la tormenta. Un pequeño gemido roto. Pisó los frenos. La camioneta patinó ligeramente antes de detenerse. Por un momento se quedó sentado escuchando. Otro llanto delgado, desesperado, como el sonido de la vida tratando de no desvanecerse. Salió al viento. El frío lo mordió al instante, llenando sus pulmones con cuchillos helados. Se ajustó el abrigo, la tela de camuflaje de su vieja chaqueta de la marina rígida por la escarcha. Siguió el sonido. Botas crujiendo a través de la nieve hasta que llegó a un tubo de drenaje medio enterrado al borde de la carretera. Su boca bordeada de carámbanos. El ruido venía de dentro. Logan se arrodilló, apartó la nieve y alumbró con su linterna el hueco oscuro. Lo que vio le robó el aliento. Dos diminutos cachorros de pastor alemán, no más de 6 semanas de edad, acurrucados dentro de una bolsa de plástico arrugada. Su pelaje estaba rígido por el hielo, sus ojos vidriosos pero aún vivos. Uno levantó la cabeza débilmente, un movimiento tembloroso que hablaba tanto de dolor como de desafío. El otro apenas se movió. El corazón de Logan se retorció. Se estiró con cuidado. Sus manos enguantadas temblaban mientras tiraba de la bolsa hacia él. ¿Quién podría hacer esto?, murmuró, con la voz quebrándose contra el viento. El cachorro más pequeño gimió, presionando su nariz contra su muñeca.
Ese pequeño acto destrozó el frágil muro que había construido entre él y el mundo. Se desabrochó el abrigo, presionó los dos pequeños cuerpos contra su pecho y sintió los débiles latidos de sus corazones latiendo como brasas moribundas. «Aguanten, pequeños, no van a morir aquí», dijo. Un parpadeo de luz apareció en el camino, un pequeño edificio de madera, medio oculto por la nieve que caía. El letrero sobre la ventana decía Turner's Gas and Groceries. Logan volvió a subir a la camioneta, encendió el motor y condujo lentamente hacia ella. Dentro de la estación, Grace Turner estaba cerrando por la noche. Tenía unos 50 y tantos años. Alta y delgada, con el pelo rubio grisáceo recogido sin apretar en la parte posterior y un rostro que había conocido tanto la risa como la pérdida. Su marido había muerto en un incendio forestal 6 años antes y desde entonces había dirigido la pequeña estación sola, sirviendo a los cazadores, camioneros y vagabundos que pasaban por Elk Ridge. Grace tenía una fuerza tranquila, del tipo que no proviene de la confianza sino de la resistencia. La campana sobre la puerta tintineó cuando Logan entró, llevando algo envuelto en su abrigo. Grace levantó la vista, sorprendida de ver a alguien afuera en la tormenta. «Dios mío, hijo, te vas a congelar ahí fuera», dijo, moviéndose desde detrás del mostrador. Logan negó con la cabeza. «No yo, ellos». Abrió un poco su abrigo, revelando las dos formas temblorosas. Grace jadeó. «Oh, pobrecitos». Se apresuró a buscar una manta del estante cerca del calentador. Juntos, colocaron a los cachorros en el mostrador. Uno dio un débil grito, el otro solo se contrajo. Las manos de Grace se movieron con una ternura practicada. «Están medio congelados», murmuró. «Necesitamos calentarlos lentamente, no demasiado rápido». Logan asintió, su entrenamiento entrando en acción. Recalentamiento gradual, lo mismo que la hipotermia en humanos. Frotó a los cachorros suavemente con la manta, susurrándoles en voz baja palabras que sonaban más a oraciones que a órdenes. Grace lo observó en silencio. Había algo en la forma en que manejaba las pequeñas vidas. Preciso, disciplinado, pero lleno de cuidado doloroso. Después de un rato, Grace dijo suavemente, «Humildad, humildad». Logan levantó la vista. Era Navy SEAL. Ella lo estudió por un momento. La cicatriz que le cruzaba la ceja derecha, la rigidez en sus hombros que hablaba de años cargando un peso invisible. «Lo suponía», dijo. «Mi marido solía caminar así, como si todavía estuviera escuchando órdenes que nadie más puede oír». Logan esbozó una leve sonrisa. Es difícil desconectarlo. Uno de los cachorros estornudó débilmente y ambos miraron hacia abajo. El más pequeño abrió sus ojos nublados. Logan sintió un pulso de esperanza. Extendió la mano y acarició el lado de su cabeza. «Son luchadores, ¿eh?» Grace sonrió tristemente. «Parece que encontraron al hombre adecuado». Logan no respondió. Solo miró a las pequeñas criaturas, su mente viajando de regreso a una tormenta de arena en Kandahar, al sonido de una radio interrumpiéndose en medio de la transmisión, al peso de la mano de un camarada caído, al frío, al silencio, a la impotencia. Todo estaba allí de nuevo, pero esta vez algo diferente parpadeó dentro de él. Una razón para actuar, no solo para recordar. Envolvió cuidadosamente a los cachorros en la manta, se puso de pie y miró hacia la ventana. La nieve seguía cayendo afuera, espesa e implacable. «Hay una cabaña a unas 20 millas al norte», dijo en voz baja. «Perteneció a mi padre. Tiene una estufa y refugio. Estarán a salvo allí». Grace vaciló, luego asintió. «Te prepararé un termo y algo de combustible». «Y, Logan, ¿verdad?» Él se giró. «Lo que sea que te haya traído de vuelta aquí, no dejes que sea la culpa. A veces, salvar algo pequeño es como nos salvamos a nosotros mismos». Logan la miró a los ojos. No había juicio allí, solo comprensión. Él asintió brevemente. «Gracias, señora». Volvió a entrar en la tormenta, apretando a los cachorros cerca. El viento rugía a su alrededor. Pero dentro de su abrigo, podía sentir dos frágiles latidos de corazón latiendo contra su pecho, creciendo un poco más fuertes con cada milla que conducía. Cuando la cabaña finalmente apareció,
una pequeña forma de madera contra la ladera de la montaña, sintió que algo dentro de él se asentaba, como la nieve que finalmente encuentra el suelo. Aparcó, llevó a los cachorros adentro y los colocó cerca de la vieja chimenea. El aire olía a polvo y savia de pino. Encendió una cerilla, sacó una llama de la madera y pronto la habitación se llenó con el cálido crepitar del fuego. Miró a los dos bultos dormidos, su pelaje comenzando a suavizarse a medida que el hielo se derretía. Uno se movió, presionando su diminuta nariz contra su palma. Logan sonrió levemente y susurró: «Están a salvo ahora, pequeños». Afuera, el viento aullaba contra las paredes de la cabaña, pero adentro, el calor y la vida habían comenzado de nuevo. La tormenta había pasado por la mañana, pero el mundo fuera de la cabaña de Logan todavía parecía atrapado dentro de una bola de nieve. Los pinos estaban cubiertos de una espesa escarcha blanca. El techo colgaba con carámbanos que brillaban como fragmentos de vidrio, y el humo se elevaba perezosamente desde la vieja chimenea de piedra. Adentro el aire olía a madera de pino, cera derretida y vida que regresaba del borde. Cerca de la chimenea, dos pequeños cachorros de pastor alemán yacían envueltos en la vieja manta militar de Logan, uno respirando superficialmente, el otro ya lo suficientemente fuerte como para empujar la oreja del otro, como para recordarle que no se rindiera. Logan se sentó cerca en una silla de madera, con los codos apoyados en las rodillas, mirando al fuego con el tipo de concentración que los soldados aprenden de demasiadas noches esperando que algo suceda. Había estado despierto toda la noche. Cada vez que el pecho del cachorro más débil fallaba, extendía la mano, frotándolo suavemente para mantener el latido constante. Sus manos eran ásperas y llenas de cicatrices, hechas para sobrevivir a la guerra, no para acunar algo tan pequeño. Sin embargo, allí estaba, sosteniendo a la pequeña criatura cerca, susurrando palabras que nadie más oiría jamás. Había encontrado un viejo botiquín de primeros auxilios en un cajón y había preparado un pequeño gotero con una jeringa, llenándolo con leche tibia. Cuando levantó la cabeza del cachorro y dejó caer unas gotas entre sus labios, su lengua se movió débilmente, como si la vida misma estuviera reconsiderando su decisión. La cabaña crujió suavemente a su alrededor. Fue construida hace décadas por su padre, cuando los hombres todavía creían en la permanencia de la madera y el sudor. El polvo se había acumulado espesamente en los estantes. Las telarañas colgaban como encaje gris cerca de las ventanas. Sin embargo, a la luz del fuego, ya no se sentía abandonada. Se sentía como si algo estuviera escuchando. Logan vertió agua de la tetera en una taza astillada, bebiendo lentamente mientras miraba a los cachorros dormidos. El más grande ya había comenzado a moverse y estirar sus pequeñas patas, golpeando el aire, dejando escapar pequeños gruñidos que hicieron sonreír a Logan. «Tú eres el luchador», murmuró. «Ese lo logrará». Pero su mirada volvió al más pequeño, su respiración débil e irregular. «Tú, sin embargo, todavía estás al borde, ¿verdad?». Se reclinó en la silla, el agotamiento tirando de sus ojos. El fuego crepitó suavemente, pintando su rostro en cálidos tonos dorados y naranjas. Sus pensamientos volvieron al desierto, el calor interminable, la arena que llenaba cada grieta, la estática de la radio y luego la explosión que lo había cambiado todo. Su equipo había entrado para rescatar a un rehén. Solo la mitad de ellos salió. El hombre que no lo había hecho se llamaba Cole, su mejor amigo, su hermano en todos los sentidos excepto en la sangre. Logan todavía llevaba las placas de identificación en su bolsillo. Ese día le había enseñado que salvar vidas no siempre significa victoria. A veces solo significa sobrevivir con la culpa. Un suave golpe lo sobresaltó. Se puso de pie, mirando por la ventana escarchada. Una figura familiar caminaba penosamente por la nieve. Grace Turner, envuelta en un abrigo de lana marrón y una bufanda gruesa, con una canasta metida debajo de un brazo. Sus mejillas estaban rojas por el frío, su aliento formando pequeñas nubes mientras subía los escalones. Logan abrió la puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío. «Buenos días», dijo Grace con una sonrisa que intentaba luchar contra el viento.
Pensé que podrías necesitar algo más que frijoles enlatados para el desayuno. Entró, sacudiendo la nieve de sus botas. Su presencia llenó la habitación con una especie de tranquila autoridad, del tipo que proviene de años de mantener la vida unida por pura voluntad. Logan tomó la canasta, sorprendido por el olor a pan horneado y caldo de pollo. No tenías que hacerlo. Tonterías, interrumpió ella suavemente. Esos cachorros no sobrevivirán solo con fuerza de voluntad. Y dudo que hayas comido algo desde ayer. Él esbozó una sonrisa renuente. Me le es demasiado fácil. Dirigí un hogar durante 2 inviernos sin aceite de calefacción y un esposo que pensaba que la sopa podía arreglarlo todo, dijo, desabrochándose el abrigo. Prendes a leer los silencios de los hombres. Logan gesticuló hacia los cachorros. Ahí van, uno fuerte, el otro. Grace se agachó junto a la manta, su rostro suavizándose. Pobre cosita. Extendió una mano, sus dedos temblando ligeramente con la edad, pero aún gentiles. ¿Sabes? La mayoría de la gente por aquí no tiene la intención de ser cruel cuando abandona animales. Los inviernos golpean duro y las bocas para alimentarse multiplican más rápido que los cheques de pago. Él miró al fuego. Aún así, parece lo suficientemente cruel. Ella suspiró. La crueldad y la supervivencia viven al lado aquí. A veces es difícil saber en qué casa estás parado. Durante un largo momento, solo observaron a los cachorros. El más fuerte bostezó y se subió al más débil, como tratando de compartir calor. Logan se inclinó hacia adelante, ajustando la manta. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «he visto hombres morir en el desierto porque no pudimos llegar a tiempo. Pero esto…» Él negó con la cabeza. «Esto se siente peor de alguna manera». La voz de Grace se suavizó. «Porque no pueden entender por qué. Los soldados al menos saben por qué están luchando». Él la miró entonces, viendo no solo a una mujer endurecida por la pérdida, sino a alguien que había aprendido a convertir el dolor en empatía. Grace notó su mirada y sonrió levemente. «Me recuerdas a mi esposo Jack, era bombero. Siempre traía a casa algo roto para arreglar. Herramientas, perros callejeros, a veces incluso personas. ¿Alguna vez tuvo éxito?», preguntó Logan. Ella se rió entre dientes suavemente. «Una o 2 veces, pero a veces creo que fue el intentarlo lo que lo mantuvo vivo». El fuego crepitó más fuerte, y por un momento, los únicos sonidos fueron la madera crujiendo y las débiles respiraciones de los 2 cachorros. Logan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó el gotero de nuevo. Hora de otra ronda. Grace lo observó alimentar al más pequeño con un cuidado que rayaba en la reverencia. Cuando terminó, se puso de pie. «Dejaré la comida aquí. La necesitas más que yo. Y Logan, no dejes que el pasado te haga creer que puedes salvar algo nunca más». Él no respondió, pero las palabras permanecieron después de que ella cerró la puerta detrás de ella. La tarde llegó temprano, trayendo sombras que se movían como recuerdos a través de las paredes. El fuego ardía abajo. Logan se sentó con las piernas cruzadas cerca del hogar, con ambos cachorros acurrucados contra su pecho. El más pequeño se movió de repente. Hizo un ruido débil, una sílaba rota y temblorosa que no pertenecía a los animales. «¿Yo?». Logan se congeló. Miró hacia abajo, con el corazón latiendo con fuerza. El sonido volvió, suave pero real. «Yo», susurró, casi temeroso de creerlo. «¿Estás tratando de hablarme, pequeño?». El cachorro parpadeó, sus ojos ámbar brillando débilmente a la luz del fuego. No era habla, no realmente, pero fue suficiente para enviarle una descarga, una extraña calidez extendiéndose en su pecho. «Supongo que tienes algo que decir después de todo», murmuró. «Te has ganado un nombre». Miró primero al más pequeño. «Serás Echo», dijo suavemente. Luego al cachorro más grande e inquieto. «¿Y tú?». «Serás Scout». Los ojos de Echo se abrieron completamente entonces, un suave tono dorado encontrándose con su mirada con sorprendente claridad. Las comisuras de la boca de Logan se levantaron. Por primera vez en años, sintió que el peso en su pecho se aliviaba. No desaparecía, sino que se aligeraba. Se recostó contra la pared. Ambos cachorros se acurrucaron contra él
y susurraron al fuego. Tal vez algunos fantasmas estén destinados a quedarse si te ayudan a sentirte vivo de nuevo. Afuera, la tormenta se había ido, dejando la noche envuelta en un silencio tan profundo que se sentía como misericordia. Los días que siguieron se asentaron en un ritmo de persistencia tranquila. Afuera, la naturaleza salvaje de Wyoming se había suavizado bajo un sol más suave. La nieve todavía cubría la tierra, pero la luz traía un indicio de primavera, del tipo que prometía que la vida podría regresar si uno solo esperaba lo suficiente. Dentro de la cabaña, el aire también había cambiado. Donde el silencio una vez pesó fuertemente contra las paredes, ahora había pequeños sonidos vivos. El arrastre de las patas contra las tablas de madera, el rasguño de las uñas, los suaves suspiros del sueño. Logan Hayes estaba de pie junto a la estufa, con una taza de café en la mano, observando cómo Scout, el más fuerte de los dos cachorros, luchaba juguetonamente con la esquina de una manta de lana. Su pelaje negro y fuego se había engrosado, el pelo a lo largo de su cuello formaba una orgullosa gorguera, y sus ojos eran brillantes, llenos de curiosidad y travesura. Hecho más pequeño y frágil, yacía cerca del fuego, con la cabeza apoyada en sus patas. Su respiración se había estabilizado durante la semana pasada, pero sus movimientos aún eran cautelosos, como si cada gesto requiriera el permiso de su cuerpo. Sus ojos, esos ojos ámbar y conocedores, seguían a Logan donde quiera que iba. Logan tomó un sorbo de café y se apoyó contra el mostrador. «Ustedes dos ni siquiera saben lo cerca que estuvieron», murmuró. Scout meneó la cola, inconsciente, mientras Echo parpadeaba lentamente como lo hacen los soldados cuando reconocen el peso detrás de las palabras simples. Por primera vez en años, Logan habló en voz alta para llenar la habitación, no para silenciar a los fantasmas, sino para hacerles compañía. «Cuando tenía tu edad», dijo suavemente, «mi viejo solía decir que una cabaña solo está viva si algo respira dentro de ella». Miró a su alrededor. «Supongo que has traído esta de vuelta de entre los muertos». Dejó la taza y se agachó junto a los cachorros. «Buenos días, muchachos». Scout ladró una vez, un sonido agudo y alegre. Hecho, sin embargo, levantó la cabeza, su pequeña boca entreabierta ligeramente. Logan se congeló. Desde lo profundo de la garganta del cachorro salió un sonido roto. Frágil, pero deliberado. «Man». La taza se le escapó de la mano a Logan y se hizo añicos en el suelo. Por un instante, el mundo se quedó quieto. Miró al cachorro, con la respiración atrapada entre la incredulidad y el asombro. «Di eso otra vez», susurró, pero Echo solo inclinó la cabeza, como confundido por la atención. «Scout, sentí tu Scout». Sintiendo el cambio de humor, trotó y se presionó contra la rodilla de Logan, con la cola golpeando ligeramente. Logan soltó una risa baja, mitad sorpresa, mitad asombro. «Bueno, me condenaré». Más tarde esa tarde, condujo la vieja camioneta al pueblo, con los dos cachorros acurrucados dentro de una jaula forrada con mantas. La nieve a lo largo de la carretera había comenzado a derretirse, formando finos arroyos que brillaban bajo el sol. No había planeado contarle a nadie lo que había sucedido. Todavía no, pero quería asegurarse de que los cachorros estuvieran sanos. Grace había insistido en que se reuniera con su amigo, el Dr. Henry Lawson, el veterinario del pueblo. La clínica se encontraba en las afueras de Elk Ridge, un modesto edificio blanco con un techo de hojalata verde y un letrero descolorido que decía «Lawson Animal Care» desde 1934. En el interior, el aire era cálido y olía ligeramente a antiséptico y pino. El propio Dr. Lawson salió de una habitación trasera llevando un portapapeles y vistiendo un suéter debajo de su bata de laboratorio. Era un hombre de unos 60 años, bajo y de hombros anchos, con cabello plateado que se había adelgazado, pero no había perdido su rebeldía. Su rostro era amable, pero grabado con las finas líneas de largos años y días aún más largos. Sus manos, manos fuertes y firmes, eran el tipo de manos que habían reparado más que huesos. Habían reconfortado a criaturas asustadas y a dueños afligidos por igual. Grace estaba de pie junto al mostrador,
Su abrigo colgaba cuidadosamente en el perchero. «Te dije que vendría», le dijo a Lawson. «No puedes mantener a 2 perros vivos solo con instintos de soldado». Lawson sonrió. «Los soldados son ingeniosos. Pero echemos un vistazo». Logan colocó la jaula en la mesa de exploración. «Este es Scout», dijo, señalando al cachorro más activo. «Y este pequeño es Echo». Lawson se rió entre dientes. «Buenos nombres, puedes distinguirlos fácilmente». «Este ya está tratando de masticar mi portapapeles». Scout gruñó juguetonamente, tirando del borde de la manga de Lawson. La risa del anciano llenó la habitación. «Cachorro fuerte, buenos reflejos, probablemente 7 semanas ahora. Corazón sano». Luego se volvió hacia Echo. El cachorro más pequeño se estremeció al principio, encogiéndose ante la luz. El tono de Lawson se suavizó de inmediato. «Hola, pequeño», murmuró. «No hay necesidad de tener miedo». Revisó el latido del corazón, con los ojos entrecerrados ligeramente. «Ha pasado por algo. Puedes sentirlo en el ritmo. Todavía fuerte, pero irregular. A veces, el trauma deja su marca de esa manera». Logan asintió, con la mirada distante. «Conozco ese patrón». Grace, sentada en la esquina, observaba a ambos hombres en silencio. «¿Estás hablando del perro? ¿O de ti mismo?», preguntó. Logan le dirigió una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ambos, tal vez». Lawson dejó su estetoscopio. «Ha hecho un buen trabajo con ellos, señor Hayes, especialmente con este», señaló a Echo, que ahora miraba con curiosidad al oír la voz de Logan. «Es atento. Observe cómo se mueven sus orejas cuando habla. Está sintonizado con su tono, no con sus palabras». «Eso es lo extraño», dijo Logan lentamente. «Me contestó esta mañana. Sonó casi como, bueno, como una palabra». Lawson arqueó una ceja. «Los animales imitan, claro. Loros, incluso focas. Pero perros responden a la emoción, no al lenguaje. Aún así». Se inclinó hacia Echo, con los ojos brillantes de curiosidad. «Di algo, muchacho». Echo solo parpadeó y bostezó. Lawson se rió. «Supongo que no está de humor para actuar». Luego, más seriamente, «No le dé demasiada importancia, pero tampoco lo descarte. Los animales son más conscientes de lo que les damos crédito. He visto perros que podían detectar el cáncer, lobos que lloran a sus muertos. A veces, la línea entre el instinto y la comprensión es más delgada de lo que creemos». Grace se puso de pie. «Le dije que encontraría algo especial», dijo sonriendo a Logan. «Tal vez estaban destinados a que usted los salvara por una razón». Logan miró a los 2 cachorros, ahora acurrucados de nuevo el uno contra el otro. «O tal vez ellos estaban destinados a salvarme a mí». Cuando salieron de la clínica, el sol ya se estaba deslizando detrás de las montañas, convirtiendo la nieve en un campo de oro. El viaje de vuelta fue tranquilo. Scout dormía en la jaula, mientras que Echo presionaba su pequeña nariz contra el costado, observando los árboles que pasaban. Esa noche, el fuego en la cabaña ardió con más fuerza. Logan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con ambos cachorros a su lado. Grace se había pasado brevemente, dejando unas cuantas latas de estofado y una sonrisa antes de volver a casa. La calidez de su amabilidad permaneció como el aroma de la canela en el aire. Cuando extendió la mano para acariciar el pelaje de Echo, el cachorro levantó la vista, con los ojos brillando a la luz del fuego. Logan soltó una suave risita. Tú», dijo. Las orejas de Echo se crisparon. Un momento después, volvió a oírse ese extraño y deliberado murmullo. «Eh». La palabra era frágil, imperfecta, pero inconfundible. Grace, que estaba a medio camino de la puerta, se volvió sorprendida. «Acaba de...». Logan encontró su mirada, con el asombro extendiéndose lentamente por su rostro. «Tal vez», dijo en voz baja, pasando la mano por la cabeza de Echo. «Tal vez algunas almas nunca olvidan cómo hablar». El fuego crepitó suavemente detrás de ellos, y por primera vez el silencio en la cabaña se sintió como música. A finales de marzo, las montañas de Wyoming comenzaron a desprenderse de su armadura blanca. Parches de tierra marrón reaparecieron a lo largo de la carretera, y el arroyo helado detrás de la cabaña de Logan
había comenzado a murmurar de nuevo bajo una costra de hielo derretido. El bosque llevaba el aroma del pino que se descongelaba y la tierra húmeda, y el aire, aunque todavía frío, se sentía vivo como no lo había estado en meses. Dentro de la cabaña, el ritmo de la vida se había asentado en algo constante, algo casi pacífico. Cada mañana Logan se despertaba antes del amanecer, preparaba un café fuerte en su abollada cafetera de hojalata y salía con Scout y Echo siguiéndole de cerca. Scout, ahora un robusto cachorro de 3 meses, con un pelaje brillante negro y canela y un paso seguro, saltaba por el aguanieve como un joven lobo que descubre su territorio. Echo le seguía con más cuidado, más pequeño y todavía ligeramente delgado por su lucha inicial. Pero sus movimientos eran agudos, observadores. Sus ojos, del mismo ámbar profundo que una vez parecieron tan frágiles, ahora brillaban con una extraña inteligencia que a menudo detenía a Logan a mitad de un pensamiento. El entrenamiento comenzó de forma sencilla. Logan había aprendido hacía años que el control no consistía en gritar. Se trataba de confianza, silencio y precisión. Se colocó en el claro, con los perros en atención ante él, y empezó a enseñarles la forma en que una vez enseñó a los hombres a moverse en el peligro. Una palma levantada significaba quedarse. Un movimiento rápido de 2 dedos significaba avanzar. Una mirada significaba desplazarse a la izquierda. Scout lo aprendió rápidamente, con ganas de complacer. Pero Echo Echo era diferente. No solo respondía, sino que se anticipaba. Cuando Logan movía la mano hacia una dirección, Echo ya estaba allí, leyendo el pensamiento tácito detrás del movimiento. Bien, muchacho, murmuró Logan, después de una ronda impecable. Echo movió la cola una vez, como si el reconocimiento fuera suficiente. Grace se había pasado esa mañana con una cesta de magdalenas, riendo mientras observaba la rutina desde el porche. Lo juro, dijo, con su voz resonando en el aire fresco, que si esos dos aprenden alguna vez a hacer café, te quedarás sin trabajo. Logan sonrió débilmente. Me jubilaría feliz. Grace Turner también había cambiado en las últimas semanas. Seguía llevando su grueso abrigo marrón, pero había más color en sus mejillas estos días, y la expresión cansada de sus hombros parecía más ligera. Su pelo, plateado entre un rubio desvaído, siempre estaba metido bajo un gorro de lana, y sus ojos, grises como nubes de invierno, se habían suavizado desde el día en que le vio por primera vez. Esa mañana, le miró con una especie de orgullo silencioso. «Se te dan bien», dijo, bajando del porche. «Mejor que a la mayoría de la gente que he visto con niños». «Yo entreno soldados», respondió. «Son más fáciles». Ella soltó una risita, quitándose la nieve de los guantes. «No estoy tan segura de eso». Pasaron la tarde arreglando un poste de la valla roto cerca del arroyo Grace, insistiendo en ayudar a pesar de su edad. Era más dura de lo que parecía sus manos fuertes por años de llevar la gasolinera sola. Mientras trabajaban, contó historias sobre su marido, Jack Turner, el bombero que murió en un incendio de un almacén hace 5 años. Había sido alto, dijo, de hombros anchos, con pelo rubio arenoso y una risa que podía llenar una habitación. También había sido imprudente con su valentía. Cuando el techo se derrumbó, volvió a por alguien que ni siquiera estaba atrapado, dijo suavemente, con la voz debilitándose por el recuerdo. Los encontraron a ambos más tarde, justo al lado de la salida. Logan hizo una pausa a mitad del martillazo, mirándola. «Lo siento», dijo en voz baja. Grace le dedicó una pequeña sonrisa cansada. «No lo sientas, murió como vivió, intentando salvar a otra persona. Pero durante mucho tiempo después, no pude volver a entrar en una iglesia. No podía rezar. Pensé que si Dios quería héroes, debería haber dejado de crear personas que los aman». Logan encontró su mirada, entendiendo demasiado bien ese tipo de ira, la que se convierte en silencio. «¿Y ahora?», preguntó. Ella miró hacia la cabaña donde Echo y Scout se perseguían entre la nieve que se derretía. «Ahora, creo que Él envía segundas oportunidades no para reemplazar lo que se ha ido, sino para recordarnos que el amor no se detiene solo porque alguien no esté aquí para verlo». Sus palabras permanecieron en el pecho de Logan mucho después de que ella se fuera. Esa noche,
Se sentó junto al fuego. Los dos perros se acurrucaron contra él. Scout roncaba suavemente, sus patas temblaban en sueños. Echo apoyó su barbilla en el muslo de Logan, observando las llamas parpadear en el rostro de su dueño. Logan acarició la cabeza del cachorro distraídamente. Su mente divagaba hacia una noche en el desierto, hace años. Aún podía oírlo. La explosión, los gritos, el polvo sofocante, el olor a pólvora, sangre y hierro. Su equipo había quedado atrapado detrás de una pared derrumbada. La radiestática gritaba en su oído. La voz de Cole había llegado al final, firme, tranquilo, diciéndole que se fuera. No se había ido. Había sacado a Cole medio muerto, solo para perderlo minutos después, por la bala de un francotirador. El recuerdo nunca se desvaneció. Vivía detrás de sus párpados, esperando a que la oscuridad abriera su puerta. Esa noche, lo hizo. Se despertó jadeando, empapado en sudor. La habitación daba vueltas. El sueño había regresado. Los disparos, los gritos, la arena tragándolo por completo. Sintió el viejo pánico arañando su pecho. Estaba de vuelta allí de nuevo, el peso muerto de su amigo en sus brazos. ¡Cole! Gritó, forcejeando contra paredes invisibles. Algo cálido presionó contra su pecho. Dos pequeñas patas. Logan abrió los ojos. El fuego aún brillaba, proyectando una luz dorada sobre la habitación. Echo estaba de pie sobre su pecho, con los ojos muy abiertos, las orejas bajas, temblando pero decidido. El pequeño perro emitió un sonido que detuvo el corazón de Logan. No era un ladrido, no del todo un gruñido, sino algo humano, roto pero claro. No, no. La palabra volvió a salir, más suave. No. Logan se quedó helado, su respiración temblaba. El pequeño cuerpo del cachorro temblaba, como si se esforzara por hablar. Scout estaba cerca, gimiendo, inseguro de qué hacer. «Está bien», susurró Logan con voz ronca. Su mano se movió para acariciar el lomo de Echo. «Estoy aquí». Echo le lamió la barbilla una vez, luego se acurrucó contra él. El temblor en su cuerpo se desvaneció lentamente mientras el sueño lo reclamaba. Logan se quedó allí durante mucho tiempo, mirando al fuego hasta que la pesadilla perdió su forma. Entonces se dio cuenta de que la pequeña criatura no solo lo había despertado, sino que lo había salvado. A la mañana siguiente, Grace regresó con un termo de café. Notó la fatiga bajo los ojos de Logan, pero no hizo ningún comentario. En cambio, colocó una mano en su brazo. «¿Noche dura?» Algo así. Ella sonrió suavemente. «Bueno, lo que sea que te esté atormentando, esos dos parecen estar ganando la pelea». Él miró a Echo y Scout, que ahora tiraban juguetonamente de un viejo guante cerca del hogar. «Sí», dijo en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. «Tal vez sean los mejores soldados». Grace se rió entre dientes. «Tal vez sean los mejores ángeles». Esa noche, cuando Logan vio a los dos cachorros acurrucarse uno al lado del otro, entendió lo que Grace quería decir. La curación no venía con palabras ni oraciones. Venía con pequeños recordatorios que respiraban que la vida aún tenía calor para dar. Y en esos dos pares de ojos que parecían entender todo lo que no podía decir, Logan encontró su primera paz real. Las primeras señales llegaron al anochecer. El viento pasó de un susurro a un gruñido. La temperatura bajó tan rápido que parecía que el mundo había olvidado que la primavera estaba cerca. Logan Hayes estaba de pie en el porche de su cabaña, con una taza de café en la mano, observando cómo el horizonte se oscurecía. Los pinos se balanceaban violentamente, sus copas se doblaban bajo la fuerza de una tormenta que se acercaba. Un extraño silencio llenó el aire, interrumpido solo por el leve zumbido de un trueno distante, rodando como un viejo recuerdo. Había vivido tormentas antes, tormentas de arena en el desierto, tiroteos en ciudades que ya no tenían nombres. Pero había algo más personal en esta, algo que le arañaba los huesos. Dentro, Echo y Scout estaban inquietos. Scout caminaba cerca de la ventana, con la cola baja, las orejas temblando ante cada estruendo del viento. Echo, más pequeño pero más agudo, estaba cerca de la puerta, como si escuchara algo que solo él podía oír. Grace Turner,
que había pasado antes para traer la cena. Miró inquieto hacia la ventana. Ese viento está cambiando rápido, dijo, colocando una olla de estofado sobre la mesa. La radio meteorológica dice que la tormenta podría golpear con más fuerza de lo esperado. Logan respiró hondo. Pasará. Las tormentas de Wyoming siempre lo hacen. Grace frunció el ceño. Tienes demasiada fe en la naturaleza, Logan. A la naturaleza no le importa a quién entierra. Él la miró, viendo no a la gentil viuda, sino a una mujer tallada por inviernos y pérdidas. Tampoco le importó la guerra, respondió suavemente. Pero yo también sobreviví a eso. Grace le dirigió una mirada mitad compasión, mitad desafío. Luego comenzó a encender velas a lo largo del mostrador. La supervivencia es una cosa, murmuró. Soportarla de nuevo es otra. Al caer la noche, el mundo se desvaneció. La nieve golpeaba el techo en pesadas láminas. Las paredes de la cabaña gemían bajo el ataque del viento. El viejo generador chisporroteó, parpadeó y luego murió. La oscuridad tragó la habitación, salvo el tenue brillo anaranjado del fuego. Logan se movió rápidamente, echando más leña al hogar, mientras Grace revisaba las ventanas, sellando las grietas con toallas. «La superaremos», dijo, con la voz firme a pesar del creciente aullido del exterior. Entonces llegó el sonido, un crujido agudo, seguido de un estruendo que sacudió el suelo. Logan giró hacia la puerta y la abrió de golpe. El techo del porche se había derrumbado bajo el peso de la nieve y el hielo. Entre los escombros, Scout gimió, atrapado debajo de una viga rota. «¡Scout!», gritó Logan, lanzándose a la tormenta. El viento lo cortaba como astillas de vidrio. La nieve le azotaba la cara, dejándole la piel en carne viva. Cayó de rodillas, apartando trozos de madera y hielo con las manos desnudas. «¡Aguanta, amigo!», jadeó. «Te tengo». Grace apareció detrás de él, apretándose la bufanda contra el viento. «Logan», gritó, «te vas a congelar». Él la ignoró, liberando la última tabla. Scout dejó escapar un débil ladrido, una pata torcida de forma antinatural debajo de él. Logan lo levantó en sus brazos y tropezó de regreso hacia la cabaña. Dentro, colocó al cachorro herido junto al fuego. Su respiración llegaba en ráfagas irregulares. Scout gimió, con los ojos muy abiertos por el miedo. Grace se arrodilló a su lado, con las manos temblorosas. «Necesitamos a Henry», dijo. «Nunca lo logrará con esta tormenta», respondió Logan, buscando su botiquín de primeros auxilios. «Lo intentará», dijo ella con firmeza, y antes de que él pudiera detenerla, tomó el viejo teléfono de disco. La línea crujió, la estática rugía en su oído. Pero de alguna manera, a través del ruido, una voz respondió. Una hora más tarde, los faros atravesaron la blanca oscuridad del exterior. La puerta se abrió de golpe y el Dr. Henry Lawson entró tropezando. Cubierto de nieve, su parca cubierta de hielo. «Ustedes eligen las peores noches para las emergencias», dijo entre jadeos, su sonrisa bonachona temblando contra el frío. Su cabello plateado se pegaba húmedo a su frente y sus gafas se empañaron mientras colocaba su bolso junto al fuego. «La pierna de Scout», dijo Logan, «está malherido». Henry se agachó junto al perro con la mano enguantada firme mientras examinaba la extremidad. «Fractura, tal vez. Tuviste suerte. Un poco más cerca de la articulación y la habría perdido». Levantó la vista. «Tendremos que entablillarla». Grace buscó una cuchara de madera y tiras de tela, mientras Logan sujetaba a Scout. El perro gimió, pero cuando Echo se subió a la alfombra y se presionó contra el costado de Scout, el temblor se calmó. Henry lo notó y se detuvo. «¿Alguna vez has visto algo así?», preguntó en voz baja. Logan negó con la cabeza. «Están cerca». Henry sonrió levemente. «Cerca, sí, pero esto es diferente. Sabes, algunos animales se conectan más profundamente de lo que entendemos. Su conexión no es solo emocional, es física. Sienten el dolor del otro. A veces, incluso sienten el nuestro». Logan miró a Echo, quien ahora tenía su pequeña pata apoyada en la pata herida de Scout, con los ojos entrecerrados como si estuviera concentrado. «¿De verdad crees eso?».
El tono de Henry se suavizó. Después de 40 años en este trabajo, dejé de intentar explicar milagros. El viento rugió afuera, sacudiendo las ventanas. El fuego se atenuó. Grace se sentó cerca, retorciéndose las manos, susurrando oraciones en voz baja. Ella captó la mirada de Logan y forzó una sonrisa temblorosa. Tal vez Dios esté escuchando esta noche, dijo. Logan intentó devolverle la sonrisa, pero su mente estaba en otra parte. Mitad aquí, mitad perdido en otra tormenta hace años, en un lugar donde el aire olía a diésel y pólvora. Recordó los gritos de su equipo, la impotencia, el frío que ningún fuego podía ahuyentar. Y luego miró a Scout. Su pecho se elevaba débilmente, sus ojos vidriosos, y el miedo lo inundó de nuevo. No estaba listo para perder otra vida. Henry terminó de atar la tablilla y se reclinó, secándose la frente. Ahora esperamos, dijo. Si lo logra pasar la noche, logrará pasar el resto. El reloj hacía tic-tac en la repisa. El viento gritaba contra las paredes. Grace se quedó dormida en una silla, con la cabeza inclinada, los labios aún moviéndose en una oración silenciosa. Logan se sentó en el suelo junto al fuego, hecho acurrucado en su regazo, Scout envuelto en mantas a sus pies. Pasaron las horas. De vez en cuando, Echo gemía suavemente, presionando su cabeza contra la mano de Logan, como para recordarle que no estaba solo. Luego, en algún momento cerca del amanecer, Echo se movió. Sus orejas se contrajeron, sus ojos fijos en Scout. Dejó escapar un gemido bajo. Luego un sonido más agudo, una extraña melodía de vocales y aliento. No era un ladrido, no era humano, estaba en algún punto intermedio. La habitación quedó en silencio. Hecho, susurró Logan. El cachorro levantó la vista, sus ojos brillantes con algo puro e imposiblemente antiguo. Se inclinó más cerca de Scout e hizo el sonido de nuevo, más claro esta vez, tembloroso pero distinto. Amor, jadeó Grace, cubriéndose la boca. La garganta de Logan se tensó. Extendió la mano acercando a ambos perros. Los ojos de Scout se abrieron débilmente, su cola golpeando una vez contra la manta. El alivio inundó a Logan como la luz del sol rompiendo el hielo. Se rió, un sonido crudo y roto que se convirtió en lágrimas. Sí, amigo, susurró. Yo también te amo. Afuera, el viento comenzó a desvanecerse. La primera luz de la mañana se filtró a través de la ventana cubierta de escarcha, bañando la cabaña en plata y oro. Por primera vez en mucho tiempo, Logan no sintió la tormenta dentro de él, solo paz. A fines de abril, Wyoming comenzó a descongelarse en color nuevamente. El largo silencio blanco del invierno se derritió en arroyos y tierra blanda, y los primeros brotes de los álamos temblones brillaron como pequeñas linternas bajo el sol de la mañana. Por primera vez en años, el aire alrededor de la vieja cabaña en Pine Hollow Road llevaba risas en lugar del eco de la soledad. Logan Hayes estaba de pie afuera del porche, lijando una tabla de madera para una nueva cerca. Detrás de él, Echo y Scout jugaban en la hierba, Scout persiguiendo una mariposa con alegría desenfrenada. Echo, trotando cuidadosamente detrás, con las orejas erguidas, la cola moviéndose en un ritmo tranquilo. Sus pelajes brillaban con salud ahora. El pelaje de Scout espeso y brillante negro y marrón. El de Echo ligeramente más claro, suave como el humo, con ojos ámbar inteligentes que parecían contener conciencia humana. La noticia se había extendido más rápido que un incendio forestal. Comenzó con Grace Turner, quien le había contado a su amiga en la oficina de correos, quien le contó a su sobrina, quien le contó a toda la congregación en el servicio dominical. Los perros del hombre de la marina, susurraban las personas. Hablan, o algo parecido. Al principio nadie lo creyó, pero luego llegó el relato de Henry Lawson de cómo uno de los cachorros había dicho, amor. En un pueblo donde no había sucedido nada notable desde la última feria del condado, los milagros encontraron su camino en las tazas de café y las conversaciones nocturnas. Una mañana, una familia en una camioneta azul polvorienta se detuvo afuera de la cabaña. El padre, un hombre alto con barba descuidada y manos manchadas de aceite, salió primero, con una expresión cautelosa pero curiosa.
Su esposa lo siguió, una mujer de rostro amable con ojos cansados, que sostenía la mano de un niño pequeño con una chaqueta de franela roja. Escuchamos que podría tener perros especiales, dijo vacilante. Nuestro hijo quería conocerlos. Logan se secó las manos en sus jeans. No son especiales, respondió con una leve sonrisa. Simplemente viven de una manera que a veces olvidamos ser. Dejó que la familia se acercara. Scout movió la cola con entusiasmo, presionando su cabeza contra la rodilla del niño. Hecho, más silencioso, olfateó el aire, luego se sentó ordenadamente, mirando hacia arriba con una calma que desarmó incluso a los corazones más tímidos. El niño extendió una mano. Hola, perrito. Hecho parpadeó, inclinó la cabeza y dejó escapar un sonido suave y débil. Hola. Los padres se congelaron. La boca del niño se abrió. El corazón de Logan sintió un pequeño y familiar dolor de incredulidad y orgullo. Se agachó junto a Echo, frotando suavemente su cuello. Buen chico, susurró. Después de eso vino más gente. Vinieron de Elk Ridge, del condado vecino, incluso desde tan lejos como Billings. Algunos vinieron por curiosidad, algunos por soledad y algunos porque necesitaban volver a creer. Logan saludó a cada uno pacientemente, aunque rara vez dijo mucho. Cuando se le preguntó si los rumores eran ciertos, solo respondió, no hablan, entienden. Grace observó a las multitudes crecientes con alegría y preocupación. «Has convertido este lugar en un santuario», bromeó una tarde, trayendo pan fresco de su horno. Llevaba un vestido azul claro por primera vez en años, su cabello gris dorado atado en una trenza suelta. El calor había regresado a sus ojos, el tipo de calor que solo puede provenir de un propósito renacido. «Tal vez sea hora de que tengas un lugar para que la gente se reúna», dijo Logan, dejando sus herramientas. Grace sonrió a sabiendas. «Es curioso que digas eso. He estado pensando en reabrir mi antiguo café. ¿Recuerdas el de Elm Street? Lo llamaré Echo's Place. Serviremos café, tartas y quizás esperanza, si podemos encontrar suficiente azúcar». Logan se rió entre dientes. «Necesitarás un nuevo techo antes de abrir». «Contaba contigo para eso», respondió ella con los ojos brillantes. Así que, en las semanas que siguieron, Logan pasó sus mañanas arreglando el techo del café y sus tardes reparando mesas, mientras Grace fregaba las paredes hasta que brillaban. La gente del pueblo se unió, algunos por curiosidad, otros por afecto, por la viuda que una vez les había servido tarta en tiempos más difíciles. Para cuando el cartel de la gran reapertura colgaba en la ventana, el lugar de Echo se había convertido en más que un café. Era un refugio, un espacio donde la gente se reunía para compartir historias de fe, pérdida y pequeños milagros. Los perros se convirtieron en el corazón de todo. Logan traía a Echo y Scout cada fin de semana. Los niños se sentaban con las piernas cruzadas en el suelo dándoles galletas, mientras que las parejas ancianas sonreían como si estuvieran viendo un recuerdo renacer. Logan, que una vez evitó las multitudes, se encontró hablando suavemente con los niños sobre el cuidado de los animales. «Recuerdan la amabilidad», decía. «Es el único idioma que nunca olvidan». Echo y Scout se convirtieron en mascotas no oficiales del café. Alguien pintó sus retratos en la pared de la pizarra. Los ojos brillantes y la sonrisa traviesa de Scout, junto a la mirada tranquila y reflexiva de Echo, el pequeño refugio de animales del pueblo. Comenzó a recibir donaciones más rápido de lo que podían contar. Dinero, mantas, incluso bolsas de comida, marcado para los amigos de Echo. Una tarde, mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas del café, llegó una nueva visitante. Una niña de unos 8 años, guiada por su madre. Era delgada, pálida, su cabello dorado y fino, atado con una cinta rosa. Lo que llamó la atención de todos, sin embargo, fue el bastón blanco en su mano derecha. Se movía lentamente, contando pasos suavemente en voz baja. Su madre, alta, pecosa y de aspecto cansado, la ayudó a sentarse en una silla cerca del frente. Grace se arrodilló a su lado. «¿Te gustaría un poco de cacao, cariño?» La niña sonrió tímidamente. «Sí, por favor, me llamo Lila. Mamá dijo que aquí es donde viven los perros mágicos».
Grace se rió entre dientes, conteniendo repentinas lágrimas. ¿Algo así, querida? Logan se acercó silenciosamente, Echo trotando a su lado. ¿Te gustaría conocerlo?, preguntó. Lila giró su rostro hacia su voz. ¿Puedo? Echo se quedó perfectamente quieto frente a ella. Lila extendió sus pequeños dedos rozando la parte superior de su cabeza. Es suave, susurró, riendo cuando Echo le lamió la mano. Hola. El café se quedó en silencio, el murmullo de la conversación se desvaneció reemplazado por el sonido de los corazones conteniendo el aliento. Entonces, desde lo profundo del pecho de Echo, salió un sonido bajo y tembloroso. Hola. Era claro, suave e innegablemente real. Lila jadeó y se cubrió la boca. Las lágrimas brotaron de debajo de sus párpados cerrados. Su madre sollozó abiertamente. Grace agarró el brazo de Logan, su voz quebrándose. ¿Oíste eso? Logan no podía hablar. Se arrodilló junto a Lila, su mano descansando suavemente sobre la espalda de Echo. El cachorro lo miró con ojos que parecían brillar a la luz. Lo has hecho bien, Echo, murmuró Logan. Lo has hecho muy bien. El café estalló, no con ruido, sino con algo más silencioso, más profundo. Una sala llena de gente sonriendo entre lágrimas. Algunos se persignaron. Algunos simplemente se abrazaron. En ese momento, ya no importaba si Echo había hablado. Lo que importaba era lo que escuchaban. Un recordatorio de que incluso en las voces más pequeñas, el amor aún se podía encontrar. A principios de verano, la nieve hacía mucho que se había derretido de las montañas de Wyoming, dejando tras de sí el olor a resina de pino y tierra húmeda. El bosque pulsaba de nuevo con vida, gorriones cantando desde las ramas, arroyos murmurando a través de los valles, y el sonido de la risa de los niños, flotando desde el lugar de eco por el camino de tierra. Logan Hayes se sentó en el porche de la cabaña, puliendo la misma vieja taza de café que había usado desde sus días en la marina. Sus ojos, tranquilos y curtidos como la propia tierra, siguieron a Echo y Scout mientras luchaban en la hierba alta. Sus pelajes brillaban bajo el sol, ahora completamente crecidos, musculosos, fuertes, pero aún portando la misma chispa de inteligencia que una vez había dejado a todo un pueblo sin palabras. La vida había encontrado el ritmo de nuevo. Cada mañana Logan caminaba al pueblo con los perros trotando a su lado, pasando por la panadería donde Grace Turner saludaba desde la puerta. Había reabierto Echo's Place hacía meses y se había convertido en el corazón palpitante de Elk Ridge. Parte cafetería, parte refugio, parte milagro. Pero esa mañana la pieza se sentía frágil. Una carta yacía abierta sobre la mesa del porche, su contenido impreso en el tipo de papel limpio y oficial que siempre traía problemas. Ya la había leído 3 veces. Estimado señor Hayes, representamos al Instituto de Investigación Cognitiva Animal en Denver. Hemos recibido informes verificados de la extraordinaria mímica vocal y comprensión de sus perros. Nos gustaría estudiarlos en condiciones controladas para comprender mejor sus capacidades. Le aseguramos que serán tratados con cuidado. Atentamente, Doctora Miriam Blake, conductista principal. Logan se frotó las sienes. El nombre se sentía estéril, frío, a un mundo de distancia del calor que había construido su tranquila vida. Esa tarde, Grace se detuvo, trayendo un pastel y su habitual media sonrisa. Llevaba el pelo recogido con un pañuelo rojo, con flores aún en las mangas. «Has estado muy callado últimamente», dijo, notando la carta. «¿Quién te escribe desde Denver?» Él se la entregó. Grace la leyó lentamente, su expresión cambiando de la curiosidad a la inquietud. «Quieren llevarse a Echo. A ambos, creo, pero sobre todo a Echo». Dejó el papel. «¿Y qué piensas?» Logan miró la línea de árboles. La luz del sol se filtraba a través de los pinos, pintando la hierba de oro. «Creo que he visto suficientes jaulas en mi vida, Grace. No quiero ver otra construida alrededor de algo que no se lo merece». Grace se cruzó de brazos. «Dijeron que es por la ciencia. Tal vez no sea una jaula. Tal vez sea comprensión». «Comprensión», repitió suavemente. «Así lo llamaron cuando nos entrenaron para ir a donde no debíamos, para tomar lo que no era nuestro, para pelear guerras que nadie podía explicar.
Grace lo miró durante mucho tiempo. No te equivocas, dijo finalmente, pero ¿estás seguro de que no es el miedo lo que habla? Él la miró a los ojos. Tal vez lo sea, pero el miedo es solo otra forma de amar algo que no puedes proteger para siempre. Ella suspiró, sentándose a su lado. Si los dejas ir, ¿qué te pasa a ti? Él sonrió débilmente. Perder algo que te ama no significa que pierdas el amor en sí mismo. Al día siguiente, un SUV negro apareció al borde del camino de tierra. Una mujer salió, sus tacones hundiéndose ligeramente en el suelo blando. La doctora Miriam Blake tenía unos 40 y tantos años. Era alta y serena, con el pelo corto, rubio plateado y unos ojos grises afilados que parecían medir todo lo que veía. Llevaba un abrigo hecho a medida que parecía completamente fuera del lugar en la naturaleza, y sin embargo no se inmutó cuando el viento le despeinó el cabello. Señor Hayes, dijo, acercándose con una sonrisa profesional. Agradezco que me reciba en persona. No me diste mucha opción, respondió Logan con serenidad. No estoy aquí para llevarme a sus perros sin consentimiento, le aseguró. Solo quiero observar lo que pueden hacer. Podría cambiar nuestra forma de entender la comunicación entre especies. Imagina el bien que podría salir de eso. Logan se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa cuando su investigación termine? Cuando los titulares se desvanezcan y alguien más quiera ser dueño de lo que no se puede poseer. La doctora Blake vaciló, pillada desprevenida por la franqueza. No estamos aquí para explotar, señor Hayes. Estudiamos la empatía, la conexión. Él señaló hacia el bosque, donde Echo y Scout se perseguían entre los helechos. ¿Quiere estudiar la empatía? La está viendo. Ella siguió su mirada, y por primera vez su expresión se suavizó. De verdad que él lo entiende, ¿verdad? Logan asintió. A veces creo que entiende lo que yo no. La mujer bajó la mirada, su voz más baja. Perdí a mi marido hace 2 años. Era biólogo de vida silvestre. Murió durante una misión de rescate en Alaska. A veces juro que nuestro viejo perro todavía lo espera en la puerta. Así que sé lo que significa amar a un animal que ve tu alma. Pero si esto, señaló hacia Echo, es algo que el mundo debería saber, ¿no cree que él merece ser algo más que una historia susurrada en una cafetería? Logan permaneció en silencio durante un largo rato. El viento susurraba entre los pinos, el sonido distante del agua resonando por el valle. Finalmente dijo, tal vez ser una historia sea suficiente. No todo necesita un laboratorio para importar. Los hombros de la doctora Blake se hundieron ligeramente. Asintió una vez, casi con respeto. Entonces lo dejaré con esa elección. Pero si alguna vez cambia de opinión, le entregó su tarjeta y regresó al todoterreno, la puerta cerrándose con un golpe sordo que se sintió como un final. Esa noche, Logan se sentó junto al fuego, con la cabeza de Echo apoyada en su rodilla. Scout se extendió a sus pies. Él se quedó mirando las llamas, pensando en jaulas, de acero y memoria. De las construidas no por muros, sino por miedo a dejar ir. Echo lo miró, con las orejas temblando como si escuchara los pensamientos no expresados. Tú también lo sientes, ¿verdad? Logan susurró. Echo parpadeó lentamente, luego presionó su pata contra el pecho de Logan. Tap, 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 como si respondiera. La decisión llegó al amanecer. El cielo era de un plateado pálido, el bosque respirando niebla. Logan abrió la puerta de la cabaña y salió al aire frío de la mañana. Grace estaba de pie junto a la valla, observándolo, su expresión ilegible. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Él asintió. Sin jaula, sin laboratorio, él pertenece a la naturaleza. Los ojos de Grace brillaron. Entonces tú también. Él sonrió con tristeza. Tal vez sea cierto. Se arrodilló, apoyando sus manos en las cabezas de Echo y Scout. «Sabéis a dónde ir», murmuró. «El mundo os espera ahora». Durante un largo momento, ninguno de los perros se movió. Entonces Scout se volvió hacia los árboles, ladrando una vez, como para llamar a su hermano. Echo vaciló, sus ojos ámbar fijos en los de Logan. Dio un paso adelante, presionando su pata contra la mano de Logan. 1, 2, 3 veces.
Tap, tap, tap. Entonces, sin un sonido, se giró y siguió a Scout hacia el bosque. El bosque se los tragó enteros, sus formas desvaneciéndose en la niebla, como aliento en el aire de la mañana. Logan se quedó arrodillado mucho después de que desaparecieran. El viento llevó el leve susurro de las ramas, el susurro de la libertad. Él sonrió a través del dolor y susurró, «Id a encontrar vuestra voz». Y en algún lugar, en lo profundo de los árboles, un suave eco respondió. Bajo, distante y lleno de amor, el bosque había recuperado su voz en junio. Los ríos corrían brillantes y llenos de nuevo. Los prados brillaban con el verde. Y la cabaña, una vez solitaria y medio enterrada en la nieve, ahora se alzaba cálida bajo el sol indulgente. Logan Hayes había reconstruido gran parte de ella durante la primavera. Una nueva valla, un porche reparado y un pequeño letrero de madera que colgó cerca del comienzo del sendero que simplemente decía Santuario Eco. No era oficial, todavía no, solo un nombre y un sueño. Pero se sentía bien. La vida había encontrado un ritmo tranquilo y constante. Cada mañana Logan preparaba un café lo suficientemente fuerte como para luchar contra la memoria, y luego pasaba sus días ayudando a Grace Turner en Echo Place. El café se había convertido en un símbolo en la ciudad, un lugar donde la gente se reunía para compartir historias sobre milagros, sobre la fe que se había perdido y de alguna manera había regresado. La propia Grace se había convertido en algo así como el latido del corazón de Elk Ridge de nuevo. Sus mejillas estaban más rosadas ahora, su risa más ligera. A veces todavía usaba su pañuelo rojo mientras amasaba la masa, y cuando Logan aparecía ella lo provocaba. «Eres el único hombre que me trae más trabajo que alegría». Él sonreía, respondía suavemente. «Estoy tratando de arreglar esa proporción». Pero a pesar de la calidez y la risa, había tardes en las que Logan todavía se quedaba en el porche y miraba fijamente al bosque. El silencio allí llevaba su propia clase de memoria. El eco de dos formas desvaneciéndose en la niebla hace meses. Una presionando su pata 3 veces contra su mano. Antes de desvanecerse en el blanco, había aprendido a vivir con ese vacío. No como pérdida, sino como una promesa. Que el amor, una vez dado libremente, siempre encuentra su camino de regreso. Esa promesa cobró vida una mañana temprano de junio. El mundo todavía estaba pintado al amanecer cuando lo oyó. Un leve rasguño en la puerta. Logan, medio despierto, pensó que era el viento de nuevo. Pero el sonido vino una vez más. Deliberado esta vez. Rasguño. Pausa. Rasguño, rasguño. Un patrón. Rítmico. Paciente. Familiar. Se congeló, la taza de café a medio camino de sus labios. Los pelos de su cuello se erizaron. Conocía ese ritmo. Tap, tap, tap. Dejó la taza y caminó lentamente hacia la puerta. Sus dedos temblaron en el pestillo. Cuando lo abrió, la luz de la mañana se derramó. Y allí estaban. Echo y Scout. Estaban de pie en el umbral, más grandes ahora, sus pelajes brillando con el rocío. Scout era más alto, más fuerte, su pecho ancho y orgulloso. Sus ojos brillaban con la alegría desenfrenada del reencuentro. Echo a su lado se veía diferente, no salvaje sino sabio, su pelaje llevaba vetas de oro más oscuro y su mirada todavía ese fuego ámbar contenía algo antiguo y tranquilo. En su boca llevaba una sola rama de pino verde, fresca y fragante. «Echo», susurró Logan con la voz quebrada, «habéis vuelto». El perro más pequeño dio un paso adelante, colocando la rama cuidadosamente en el suelo de madera. Levantó la cabeza, encontrándose con la mirada de Logan. Por un momento hubo silencio. El tipo que se extendía entre mundos. Entonces, suavemente, inconfundiblemente, llegó el sonido. «Gracias». Las palabras eran ásperas, desiguales, pero reales. Logan cayó de rodillas, con los ojos escociendo. Extendió la mano, pasando sus manos por su pelaje. «Os acordasteis», murmuró, con la voz quebrada. «Encontrasteis el camino a casa». Scout ladró una vez, dando vueltas a su alrededor con entusiasmo, mientras Echo presionaba su cabeza contra el pecho de Logan. La cola se movía lentamente, un latido silencioso de pertenencia. En una hora,
Grace llegó, su camioneta levantando polvo en la carretera, su delantal todavía espolvoreado con harina. Cuando vio a los dos perros se detuvo en seco, su mano volando a su boca. «Dios mío», susurró, con lágrimas ya acumulándose. «Han vuelto». La palabra se extendió rápidamente. Pronto la gente del pueblo se reunió cerca de la cabaña. Granjeros, niños, parejas ancianas apoyadas en bastones, todos atraídos por la visión de lo que una vez habían llamado un milagro. Echo y Scout no se mostraron tímidos. Se movieron entre la gente con calma, dejando que pequeñas manos acariciaran su pelaje, dejando que viejas voces susurraran oraciones y agradecimientos. Fue Grace quien lo dijo primero. Su voz temblaba mientras miraba a la multitud. No vinieron por comida, vinieron por amor. Más tarde esa tarde, Logan estaba de pie junto a ella mientras observaban a los visitantes alejarse. Grace se secó las mejillas y dijo suavemente, «¿Sabes? Creo que vinieron a devolver algo». Logan asintió. «Tal vez eso es lo que se supone que debemos hacer nosotros también». Esa noche la idea se hizo realidad. Salió al borde de la propiedad, con martillo y clavos en mano, y colocó un nuevo letrero de madera debajo del que llevaba el nombre de la cabaña. Decía, «Santuario Echo, un hogar para los perdidos, los heridos y los olvidados». Al final de la semana, el lugar comenzó a llenarse. Un veterano llamado Ben Carter, un hombre larguirucho de unos 40 años con una sonrisa torcida y una cojera por una explosión en la carretera, fue el primero en llegar. Había escuchado la historia de Henry Lawson y quería ayudar. «Solía arreglar motores», dijo Ben en voz baja. «Ahora solo arreglo vallas. Supongo que ambos necesitábamos algo que reparar». Logan asintió, entregándole un martillo. «Estás contratado». Luego vino una mujer llamada Marla Jennings, de pelo gris y voz suave, que había perdido a su esposo y su voz por el dolor hacía años. Empezó a ayudar a Grace a alimentar a los perros y a hornear para los visitantes. Cuando Echo apoyó la cabeza en su regazo una tarde, ella susurró sus primeras palabras en años. «Eres hermoso». A mediados del verano, el santuario se había convertido en lo que Logan una vez pensó que era imposible, un lugar donde las almas rotas, tanto humanas como animales, podían encontrarse. Niños que habían perdido a sus padres, veteranos que habían perdido la paz, viudas que habían perdido la oración, todos vinieron, y todos se quedaron un tiempo. Echo y Scout deambulaban libremente entre ellos, símbolos de algo más allá de la explicación. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de oro y rosa, Logan se sentó en los escalones del porche. Echo yacía acurrucado a sus pies, Scout con la cabeza apoyada en el muslo de Logan. Grace se sentó cerca, con una taza de té en las manos, su cabello plateado brillando al atardecer. El aire olía a pino y lluvia. «Lo hiciste», dijo ella suavemente. «Construiste algo bueno». Él negó con la cabeza, con los ojos aún fijos en los perros. «Ellos lo hicieron. Yo solo escuché». El bosque estaba vivo con sonido, el susurro de las hojas, el chirrido de los grillos, el zumbido de la vida que regresaba. Logan miró hacia la línea de árboles donde el viento llevaba ecos débiles a través de los pinos. Sonrió, su voz apenas por encima de un susurro. Algunas voces no se desvanecen, simplemente regresan como ecos de amor. Echo levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Logan por última vez esa noche, y el hombre podría haber jurado que el perro entendía. El viento cambió, llevando el aroma del pino y el suave ritmo de la respiración. Tres corazones en sintonía con la tranquila gracia del mundo. El viaje que comenzó en una tormenta había encontrado su final en paz. Al final, esta historia no se trata solo de un soldado y dos perros. Se trata de los milagros silenciosos que aún caminan entre nosotros. A veces, Dios no envía ángeles con alas, los envía con patas, con ojos que ven nuestro dolor y corazones que se niegan a renunciar al amor. Lo que les sucedió a Logan, Echo y Scout nos recuerda que la fe no siempre ruge, susurra, sana, regresa cuando menos lo esperamos. Y tal vez, solo tal vez, el próximo milagro que espera encontrarnos ya esté más cerca de lo que pensamos. Si esta historia tocó tu corazón,
Compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario abajo, dinos desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para obtener más historias que nos recuerden la bondad que aún queda en este mundo. Que Dios te bendiga a ti, a tu hogar y a cada alma viviente que elija el amor sobre el miedo.